con lo que nos quedó sin resolver. Bueno. Cualquier cosa me avisan si yo no estoy mirando a ver si accede alguien. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, entonces, vamos a hacer esta demostración. Esto, si bien acá tenemos un signo igual, acá esto no lo vamos a probar haciendo las operaciones, porque nos habla de conjunto de partes. Entonces, como nos habla de conjunto de partes, tenemos que recordar lo que es un conjunto de partes, ¿no es cierto? El conjunto de partes, por ejemplo, el conjunto de partes de A son todos los conjuntos X, tales que X está incluido en A. O sea, el conjunto de partes, recordemos que es un conjunto que está formado por conjuntos. Y esos conjuntos son todos los subconjuntos que están incluidos en ese conjunto. Entonces, vamos a decir que ponemos, para demostrarlo, vamos a usar justamente esta definición. Entonces, en principio vamos a poner X mayúscula, indicando que se trata de un conjunto de este X mayúscula. Entonces, X va a pertenecer a partes de A, intersección, partes de B, sí y solo sí, entonces un conjunto pertenece a un conjunto de partes si está incluido, si X está... No, pero primero vamos a hacer la definición de intersección. Primero, porque acá lo más importante, lo principal, es la intersección. Entonces vamos a utilizar la definición de intersección. Entonces, X pertenece a uno de los conjuntos y X, recuerda que esta es X mayúscula. X pertenece a partes de B. Sí y solo sí. Y ahora sí, vamos a utilizar la definición de inclusión. No, definición de partes, perdón. Definición de conjunto de partes, es decir, vamos a usar esto. Si este conjunto pertenece al conjunto de partes de A, quiere decir que X está incluido en A. Y también, bueno, acá vamos a continuar con el sí solo sí, y lo mismo si X pertenece a partes de B. Sí, y solo sí. Y ahora entonces, sí, tenemos inclusión, vamos a utilizar la definición de inclusión, que era que si X pertenece a X, entonces X pertenece a, o sea, esto sería la X mayúscula, ¿no? Un elemento cualquiera, si un elemento de X minúscula, ¿no? Que es como se suele indicar un elemento que pertenece a un conjunto. Por lo general lo hacemos con minúscula. X pertenece a X, entonces X pertenece a, y lo mismo que si X pertenece a X, entonces X pertenece a B. Muy bien. Y ahora procedemos de manera similar a lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Ya les digo, ¿en cuál? De manera similar a lo que hicimos en el este. Entonces, primero hacemos la equivalencia de una implicación para transformar eso en una disyunción. Tenemos disyunción, conjunción, podemos aplicar otras leyes lógicas, ¿no es cierto? Entonces, P implica Q, esto es la forma, P implica Q, lo puedo indicar como no P o Q, es decir, no X pertenece a X, o X pertenece a y
no es cierto que X pertenece a X o X pertenece a B. Bien, ahora entonces, ¿qué hago? Hago distributiva porque tengo... Profe, una consulta. ¿Ahí usó Sí. equivalencia? Porque no llego a leer qué puso. Equivalencia es una implicación. Ah, está bien, gracias. Entonces, acá vamos a hacer distributiva, vamos a sacar como proposición común, no es cierto que X pertenece a B. Entonces, tenemos, no es cierto que X pertenece a X mayúscula o X pertenece a A y X pertenece a B, sí y solo sí. Entonces, acá volvemos a, como tenemos que llegar a la inclusión, volvemos a expresar esto como una implicación. Equivalencia de una implicación, entonces nos queda que X pertenece a X mayúscula, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Y solo sí. Bueno, entonces, ahora tenemos la definición de intersección acá. Entonces tenemos que X pertenece a X, implica que X pertenece a intersección B. Y ahora tenemos la definición de inclusión, que X, si aquí está en X y está en el otro, entonces está incluido en la intersección B y por definición de partes, de conjunto de partes, yo lo abrevio, quiere decir que X mayúscula pertenece a partes de A intersección B. Bien. Bueno, entonces, sabiendo la definición de conjunto de partes, luego la demostración queda parecida a la anterior que les dije, porque son las mismas leyes lógicas que hay que ir aplicando y todo. Entonces, quiere decir que si yo hago un conjunto de partes, por ejemplo, hago chiquito así para que vean de qué se trata esto. Si tengo A igual a 1, 2, ¿sí? Y B igual a 2, 3, ¿no? Por ejemplo, entonces, partes de A, ¿se acuerdan qué era? Bueno, primero cuando defino los conjuntos de partes de un conjunto finito es, primero que nada, ponemos el vacío, porque el vacío habíamos visto que está incluido en todo conjunto. Luego los de un elemento, y que el conjunto de partes de un conjunto que tiene 2 elementos son 4, ¿no? 1, 2. Partes de B viene a ser vacío, 2, 3 y 2, 3, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, entonces, partes de A, intersección, partes de B, que me dan en el ejemplo, ¿no? Partes de A, intersección, partes de B, que tienen en común el vacío y el 2. O sea, esto, entonces, lo voy a poner en otro color para que no se amontone. Para que no, sí se va a amontonar, pero para que se note que es otra cosa. Estamos haciendo una comprobación, un caso particular, ¿no? Entonces,
partes de A, intersección partes de B, esto es igual entonces a el vacío y el 2. Y partes de A, intersección B, bueno, A intersección B es 2, ¿no es cierto? A intersección B es 2, por lo tanto, partes de A intersección B que me dan el vacío y el 2. O sea que los dos dan. Bueno, eso es un ejemplo para que me tiene que dar porque probamos que es válido para cualquier caso. Entonces, ese es un ejemplo para ver lo que me está pidiendo que demuestre acá, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver el caso B. No voy a borrar porque, bueno, voy a empezar de manera similar. Pero acá, a ver cómo era, porque hay uno que sí se da y otro que no se da. Entonces, esto es partes de A unión B, con la unión no se da la igualdad. Esto es la unión, y esto entonces será, está, y acá no es igual, sino incluido, y esto es parte de A unión B. Bueno, como tengo que demostrar una inclusión, no necesito ir vinculando todo esto con un sí, solo sí, sino solamente con un implica. ¿Sí? Porque no se da la ida y vuelta, ¿no? Si fuera un igual acá, tengo que poner sí, solo sí, pero como es una inclusión, solamente el implica. Entonces acá vamos a partir de la definición de unión en lugar de la intersección, y acá entonces voy a tener O por la definición de unión, y acá X está, acá tengo O, y acá entonces tengo O, y acá entonces tengo A, y acá tengo que poner todos implicas. Bien. Entonces acá tengo un O, y acá entonces, acá me cambia la ley lógica que voy a aplicar, porque acá me quedan todas disyunciones. Entonces, en lugar de ser distributivas, la propiedad que voy a aplicar va a ser conmutativa, asociativa e idempotencia, ¿no? Porque me queda, no es cierto que X pertenece a B, o no es cierto que X pertenece a B, es la forma P o P, que por idempotencia es equivalente a P. Entonces, idempotencia, bueno, y además, para que me quede así, lo tengo que acomodar. Entonces tengo que conmutar, conmutativa y asociativa. Entonces, esto acá me queda O. O. Bueno, y acá entonces me queda O. Esto me queda como un implica. Y bueno, y acá entonces, en vez de definición de intersección, será definición de unión.
Y acá, en vez de intersección, me queda unión. Acá lo mismo. Y acá. Bien. Y esto era, en vez de el A, era el B. Bueno, y la parte C es que no está incluido, ¿no? Entonces, la parte C, como es algo que no se cumple, para probar que algo no se cumple, basta un contraejemplo. ¿Qué significa un contraejemplo? Un ejemplo que no me verifica ese teorema o ese axioma, ¿no es cierto? Entonces, para comprobar que algo no se cumple, busco un contraejemplo. Entonces ya no lo puedo afirmar. Bueno. Y esto era el 6C, que era partes de A unión B. De A unión B no está incluido en partes de A unión partes de B. A ver. Bueno, entonces, basta dar un contraejemplo. A ver, por ejemplo, tenemos y B. Pueden tener elementos en común o no. A ver, por ejemplo, 2, 3 y 4. Bueno, entonces, A unión B es 1, 2, 3, 4. Partes de A es vacío, 1, 2, 1, 2. Y partes de B es vacío, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 4. Bueno, y el mismo B. Pongo B para que no me quede tan largo. Bueno. Entonces, fíjense que partes de A unión B. Bueno, el conjunto de partes de A unión B. Bueno, como tiene 4 elementos, fíjense que tengo el vacío, todos los unitarios. Después tengo, bueno, todos los de 2 elementos. Tenemos 2, 3. Que todos los de 2 elementos también va a estar en partes de A unión B. Y además tengo, fíjense, no los pongo todos porque son 16, ¿no es cierto? Es 2 a la cuarta. Vamos a poner los de 3. 1, 2, 3, por ejemplo. 3,
3, 2, 4, por ejemplo, o 1, 2, 4, ¿sí? Bueno, 1, 2, 4, bueno, así sucesivamente y el mismo A unión B. Y el mismo A unión B, si quieren, es decir, 1, 2, 3, 4. No pongo todos porque salta a la vista, fíjense, que partes de A unión, partes de A unión, partes de B, fíjense que tiene menos elementos. Tenemos la unión de estos dos, ¿no es cierto? El vacío, el 1, 2, vamos a poner 2, 3, 4. Después va a tener el 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, el mismo B, que viene a ser 1, 2, 3, ¿no? Bueno. Bien. Fíjense que ya nomás combinar el cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partes de A unión partes de B tienen 10 elementos. Y partes de A unión B tienen 16 elementos. ¿Sí? Ya por ejemplo, A unión B, 1, 2, 3, 4, ya 1, 2, 3, 4 no está acá. Por eso no puse todos, porque puse algunos para que se vean que este tampoco está acá. 2, 3, 4, 1, 2, 4 tampoco, ¿sí? Entonces, que con este contraejemplo mostramos o probamos que partes de A unión B no está incluido en partes de A unión parte de B. Es al revés, ¿no? Entonces, bueno, para probar que algo no se cumple, basta un contraejemplo que fue lo que hicimos acá. Incluso también si ponía un conjunto de 2 elementos, tampoco no hacía falta ponerlo un ejemplo con tantos elementos, pero bueno. Pero queda más en evidencia aún, con más elementos. Así que bueno. Hay que dar un contraejemplo, entonces ya queda probado. Bien. Entonces, listo el 6. Vamos a ver el 7. Bueno, esto ya es parecido a lo que se llama absorción, ¿no es cierto? A unión A intersección B es igual a A intersección A unión B, y que esto es igual a A. Bueno, por las propiedades que vimos que vinculan la unión y la intersección, nosotros de acá podemos llegar acá. Hacemos la distributiva y ¿qué nos queda? A unión A intersección A unión B. Entonces, y por idempotencia nos queda A intersección A unión B. Bien, entonces, ya esto, aplico propiedades, pero bueno, llego a esta otra expresión, queriendo decir que ambas son iguales a A. Entonces, ahí me quedo, ¿y cómo llego a que eso es igual a A? Por ejemplo, ¿cómo hago para analizar que A intersección A unión B es igual a A? Bueno, lo tengo que demostrar con la definición de las operaciones, con el X pertenece. X pertenece a
A intersección A unión B. Bueno, esto tiene que ser sí, solo sí, X pertenece a, o sea, lo bajo a nivel lógico, entonces, lo que entre operaciones de conjunto es una igualdad, si lo traduzco a las definiciones lógicas de las operaciones, esto se me transforma en una equivalencia. Y ahora, cuando aplico la definición de intersección y la definición de unión, me queda que X pertenece a y X pertenece a A o X pertenece a B. Esto lo miro como una tabla de verdad. ¿Sí? Porque todo esto, o sea, ¿qué hice acá? Por un lado, apliqué la definición de intersección. X pertenece a A y X pertenece a unión B. Luego, X pertenece a unión B, sí. X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, lo analizo como una tabla de verdad. Es decir, si esto es verdadero, bueno, esto es verdadero, esto es verdadero. Como tengo dos proposiciones distintas, tengo 4 casos para analizar. Falso, 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 falso. Bueno, y esto puede ser X pertenece a B, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, entonces, X pertenece a A o X pertenece a B, como es una disyunción, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero y esto es falso. Luego, verdadero con verdadero me da la conjunción verdadero, verdadero con verdadera me da verdadero, verdadero con verdadero me da verdadero también. Y, ¿qué más? Y tengo una conjunción ya con uno que es falso, esto es falso y esto es falso. Y ahora me queda los dos verdaderos, me da verdadero, los dos verdaderos me da verdadero, 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 está un poco corrido, y dos falsos me da verdadero. Es decir, me quedó una ley lógica, porque me dio todo verdadero. Entonces, quiere decir que es cierto que A intersección A unión B me da A. Y lo mismo podría armar la misma tablita de verdad con esta, con X pertenece a o X pertenece a y X pertenece a B, que es equivalente a que X pertenece a y también me va a dar ley lógica si la hiciera con X pertenece a. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, vamos a analizarlo con la con el diagrama de Venn. Por ejemplo, tengo el conjunto A y el conjunto B. Vamos a, por ejemplo, A unión A intersección B. Fíjense que A intersección B es esto, a lo que le hago la unión. A unión B, entonces ¿qué me queda? Todo el conjunto A. Y si hago el segundo caso, A intersección. A unión B es todo. Intersección A, me queda, lo que tiene en común es A. Con el diagrama de Venn se puede ver así fácilmente. Bien. Bueno. El 8. Vamos a demostrar que A por el producto cartesiano B unión C es igual a A por B unión A por C. Bueno, recordemos de la semana pasada que A por B era un conjunto, o sea,
A por B, el producto cartesiano era que un conjunto de pares ordenados, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B, ¿sí? Conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente pertenece al segundo conjunto. Recordamos esto para poder hacer la demostración, dado que nos está hablando acá de producto cartesiano. Entonces, vamos a poner que ahora donde ponemos X pertenece, cuando tenemos un producto cartesiano, nuestro elemento va a ser un par ordenado. Entonces ponemos que XY pertenece a A por B unión C, ¿sí? Y solo si, por la definición de producto cartesiano, la primera componente X pertenece al primer conjunto A y la segunda componente pertenece al segundo conjunto que viene a ser B unión C. Y ahora como tengo que Y pertenece a B unión C, vamos a utilizar la definición de unión. Entonces, o sea que X pertenece a A y esto vamos a poner entre paréntesis porque teníamos el B unión C entre paréntesis o Y pertenece a C. Bueno, y ahora ya estamos en terreno más conocido porque bueno, tenemos una conjunción y una disyunción. Va de suyo que acá vamos a hacer distributiva. Entonces, nos queda que X pertenece a A y pertenece a B, o X pertenece a A y pertenece a C. Y bueno, entonces veo a lo que tengo que llegar. Y bueno, ahora hay que desandar el camino, ¿sí? Porque más o menos yo tengo distribuido. Entonces ahora tenemos que, si un elemento pertenece a un conjunto y el otro elemento pertenece al segundo conjunto, por definición de producto cartesiano, quiere decir que el par XY pertenece a A por B o, lo mismo acá, el par XY pertenece a A por C. Y ahora, por la definición de, como tengo una definición de unión, el par XY pertenece a A por B unión A por C, que era a lo que se quería llegar. Bien. Y análogamente tenemos el ejercicio 9, que en lugar de ser unión es intersección. Bueno, entonces va a ser similar. Acá tenemos intersección. Entonces, intersección. Y acá entonces, por la definición de intersección, X pertenece a Y. Bueno, y acá, como en el caso anterior, no es distributiva porque tenemos todo conjunción. Entonces, acá, lo que vamos a hacer es,
yo necesito otro y pertenece a C. Entonces, por idempotencia, bueno, asociativa y conmutativa, voy a traer, o sea, y pertenece a C es equivalente a y pertenece a C y pertenece a C por idempotencia, porque me conviene tener, no, perdón, no y pertenece a C, X pertenece a A, quiero 2X pertenece a A, no Y pertenece a C. 2X pertenece a A. Entonces, lo que voy a hacer acá, no, primero lo que voy a hacer es solamente idempotencia. Esto es universal. Bueno, entonces, solamente idempotencia. En el otro paso. Bueno, entonces, acá solamente idempotencia porque voy a traer 2X pertenece a. X pertenece a y X pertenece a A. Y, bueno, y lo que tengo acá, ¿no? Y pertenece a B y pertenece a C. Y ahora sí, acá tenemos, ahora sí vamos a hacer conmutativa y asociativa. Entonces nos queda como acá, ahí. Y acá. Y entonces acá. Bien. Y ahí nos queda. Bueno. Era igual que el anterior, salvo que no iba a la distributiva porque nos queda el mismo conector, nos queda todo conjunción, entonces no aplica la distributiva, ¿no? Pero la distributiva es entre operaciones distintas, ¿no es cierto? Entonces necesitaba otra proposición X pertenece a, entonces la traigo con la idempotencia. Bueno. Dios. Bueno, entonces, listo. Entonces con esto ya tendríamos la práctica de conjuntos, ¿sí? Entonces ya podrían empezar a ver la autoevaluación, a ver. Bueno, después lo vemos. Ahora vamos a ver la parte de introducción. Profe, ¿no los tenemos que mandar ninguno hecho? ¿No los tenemos que mandar? No, es una comisión. ¿Solo lo tenemos nosotros? ¿La qué cosa? Los trabajos esos. ¿Qué trabajos? ¿Este es del último trabajo que dio? No di ningún trabajo. No sé a qué te referís con trabajo. Lo único que yo les pido con estos temas es autoevaluación, que va a ser la de parte de conjuntos. Es un formulario, igual que hicimos con la parte de lógica. Hasta ahora lo único que les vengo pidiendo es eso. Ah, listo, sí, sí. Bueno. Entonces, después lo vemos a eso. Ahora vamos a ver relaciones binarias. El tema que sigue es relaciones binarias. Bueno, relaciones binarias es porque son relaciones que vinculan dos conjuntos. Una relación es un conjunto que está formado por pares ordenados. Por eso es binaria. Es un conjunto de pares ordenados. Y pares es un conjunto que tiene pares ordenados. Cuando hay un par ordenados, esas componentes son dos. Porque después hay, por ejemplo,
El concepto de par ordenado pues, se puede generalizar a lo que se dice una terna o una n-upla, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ubicamos un punto en el espacio, necesitamos tres coordenadas, ¿sí? Pero para ubicarlas en el plano necesitamos solamente un par ordenado. Son dos valores que necesito, dos coordenadas. Bueno, entonces ahora vamos a ver ese tipo de relaciones. Es decir, que yo tengo un conjunto R, pero bueno, una relación en principio es un conjunto que está incluido en el producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Sí? También se suele poner, como es frecuente en funciones, una relación que va del conjunto A al conjunto B. ¿Sí? Entonces, las formas de definir una relación son iguales a las que defino un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el conjunto A, supongan ustedes, A, B, C, D, vamos para letras C, D, ¿no? Entonces, una relación que está definida de A en B puede ser, vamos a llamarla R1, la relación 1, es un conjunto de pares AB, AC, la primera componente pertenece a C y BC, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una relación porque es un conjunto de pares ordenados que está incluido en A por B. A por B es el conjunto de todos los pares cuya primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. Acá también puedo poner A, B, C, también puedo hacer el diagrama de Venn, ¿sí? Y poner, bueno, y hacer una flechita para indicar, y este es A, y este es B. También podría hacer un diagrama cartesiano, bueno, y demás cuestiones. Toda relación tiene ciertos elementos. Primero, tiene un conjunto de salida que es A, un conjunto de llegada que es B, en este caso es B. Bueno. Y después tiene un dominio de la relación. El dominio de la relación son todos los X tales que el par XY pertenece a la relación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el dominio de la relación? El dominio viene a ser, o sea, serían todos los elementos del primer conjunto que intervienen en la relación. En este caso, por ejemplo, el dominio viene a ser AB. AB porque son los pares que están en esta relación. Y la imagen, esto es el dominio, ¿cierto? Bueno, estos son conceptos que ustedes más o menos ya. Y la imagen de la relación son todos los I, tales que XY, vamos a hacer la I siempre igual, tal que XY pertenece a la relación. Y esto es la imagen. Es decir, la imagen es el conjunto, los elementos del segundo conjunto, o sea, es el conjunto formado por los elementos del segundo conjunto de llegada que intervienen en la relación. ¿Esto
esto más o menos ustedes quizás lo conozcan porque por ahí han visto algo de funciones. Y bueno, y una función es un caso particular de relación. Pero bueno, estos dominio, imagen y demás son elementos que se definen en una relación. Después, por ejemplo, está la relación inversa. La relación inversa, dado R defino R a la menos 1, ¿no? O sea, si hablo de una relación inversa, tengo que tener una relación previamente. Entonces, R a la menos 1 la defino como todos los pares IX, tales que X y pertenecen a la relación. Bueno. Las relaciones también se pueden definir en distintos tipos de conjuntos. Por ejemplo, yo puedo definir una relación que esté incluida en R cuadrado, ¿no? Entonces, yo defino una relación que esté definida en R cuadrado, que R cuadrado será R por R, ¿no es cierto? Si esa relación está definida en R por R, yo probablemente no pueda enumerar todos los pares ordenados que componen esa relación. Probablemente, ¿no? Por ahí sí puedo. Pero, por ejemplo, digo que X está relacionado con Y, sí y solo si, por ejemplo, X más Y igual a 5, ¿sí? Y esto entonces, estos pares incluidos en R cuadrado, estos pares me los puedo poner por extensión, no puedo enumerar todos los pares. Pero sí lo puedo representar en un sistema de ejes cartesianos, ¿no es cierto? Esto, en definitiva, ¿qué es? Esto es una recta, ¿sí? 5. Si yo quiero representar todos los pares ordenados que me definen esta relación, bueno, van a ser todos los que están alineados en la recta X más Y igual a 5, ¿sí? Que es esa recta. No sé si se acuerdan de la ecuación de la recta, si lo han visto en la secundaria. Bueno, esa, por ejemplo, o sea, estoy mirando lo que ustedes han visto en la secundaria como una relación, ¿sí? Donde tengo una relación que está, cuyos elementos, cuyos pares ordenados están incluidos en R cuadrado. R cuadrado, cuando lo represento gráficamente, R cuadrado representa todo el plano coordenado, ¿no? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? ¿Quién es esta? Bueno, está entonces. Bien. Después, por ejemplo, podemos tener el caso de que, por ejemplo, ya que estamos con X más Y, por ejemplo, X más Y mayor que 5, por ejemplo. Bueno, esa relación de R cuadrado va a estar en una región de este plano, ¿sí? Porque hay una desigualdad acá. O sea, una desigualdad es
lo que se llama una inecuación, ¿no? La ecuación x más y igual sin por tiene un formato de ecuación, ¿sí? El signo que vincula la expresión algebraica, en lugar de ser un signo igual, es un signo mayor o menor, o mayor o igual, menor o igual. más grande. Por favor, ¿quién es el que está hablando? Porque me tapa. Está completamente en otra. Bueno, entonces les decía que que x más y mayor que 5, entonces, ¿cómo hago? Esto me va a representar una región del plano que va a tener como borde la misma recta de antes. Como la relación acá es de mayor, no de mayor igual, hago la recta, pero la hago con línea de puntos. Entonces, esa región va a estar representada por uno de los dos. Ustedes ya habrán visto quizás que en geometría que una recta divide al plano en dos semiplanos. La solución de esta ecuación va a estar representada en uno de los dos semiplanos. Tengo que ver cuál es el semiplano que me representa esta región. Entonces, lo hago con un punto de cualquiera de los dos semiplanos y me fijo si ese punto cumple la desigualdad. Si no cumple la desigualdad, es la otra región. Lo que se suele hacer es elegir el 0, 0, el origen de coordenadas, porque es más fácil hacer la cuenta. 0 más 0, 0. 0 mayor que 5, no. Entonces, no es este semiplano, sino es el otro semiplano. Bueno, por ejemplo, entonces, estos son entonces todos, este semiplano, serían todos los pares ordenados que cumplen esta relación. Bueno, estos son casos entonces de relaciones binarias. Las puedo definir en R cuadrado o las puedo definir en naturales, en enteros, ¿sí? En cualquier conjunto numérico. O no numérico también, nosotros vamos a ver mayormente relaciones que vinculan conjuntos numéricos, pero también un conjunto puede ser un conjunto de funciones, ¿sí? Pueden ser conjuntos más complejos, más sofisticados, pero nosotros en álgebra 1, en este nivel de álgebra, solamente analizamos todo lo relativo a conjuntos numéricos, ¿no? Cómo se vinculan los conjuntos numéricos. Bien. Entonces, bueno, los quería introducir en esto, en el principio de lo que son las relaciones, y la próxima vamos a ver, vamos a continuar con esto. La grabación se ha detenido. Bueno, y entonces ahora quería ver lo de la autoevaluación. Mm. A ver si la puedo ver en el otro. A ver. A ver.
A ver si autoevaluación. Espera. Bueno, a ver. Bueno, tercera. Álgebra 1, a ver. A ver. No lo estoy encontrando. Bueno, de todas maneras, acá, ahí la encontré. Bien. La encontré. Bien. Entonces, bueno, la autoevaluación es, bueno, sobre operaciones entre conjuntos. También hay algunas de selección múltiple y demás. No tienen que hacer demostraciones de este tipo, que tuvimos porque son complejas, no se preocupen, no van a tener que hacer demostraciones de este tipo. Siempre mayormente es operaciones con conjuntos, conjunto de partes, pero lo que es más básico, ¿sí? Entonces, esperen que bueno, no importa. La quería vaciar, pero bueno, acá no. Ahora después, entonces, no me acuerdo si está subida a la plataforma, pero bueno, voy a subir el link a la plataforma ahora y después, así ya cuando ustedes puedan, la pueden ir haciendo. Bueno, la idea es que, bueno, que la hagan en 15 días, más o menos el plazo como hicimos con la primera, y bueno, si cualquier cosa, si necesitan más tiempo, me avisan, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, lo que voy a hacer ahora es vaciarlas, porque seguramente pues va a ser la misma del año pasado. Por ahí están las respuestas de la gente del año pasado, así que la voy a vaciar y ya se las voy a linkear a ustedes. Comencemos con la primera en la plataforma y si alguno no va a entrar o tiene un problema, también les puedo pasar el enlace por el grupo. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, gente, entonces, nada más. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nada, entonces ya, bueno, nos vemos el viernes que viene, entonces. Bueno, gente, buen fin de semana. Hasta luego. Chao, buen fin de... Igualmente.